Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 49. La batalla interminable. Algo dentro de la mente de Ikigaya se desbloqueó, revelándose por completo ante sus ojos. Fue solo en ese momento cuando se dio cuenta de que no había comprendido ni asimilado realmente el poder que le había robado a Set, al igual que antes solo se había enfrentado a una versión incompleta de Osiris. Pero ahora, mientras luchaba con todas sus fuerzas contra el Osiris completamente descendido, finalmente llegó a comprender ese poder, y se dio cuenta de algo más. Derrotar a un dios no era el final. La vida de un asesino de dioses era una batalla interminable, al igual que su autoridad divina. Mientras estuvieran vivos y tuvieran la oportunidad de luchar, no había límites. Alrededor de Ikigaya, el viento comenzó a soplar. Un viento violento arrasó instantáneamente con los cultivos circundantes, e incluso detuvo temporalmente la inundación que se aproximaba. En medio de ese viento, una figura majestuosa comenzaba a tomar forma. Era una bestia divina. Primero apareció la cabeza de un chacal, seguida del cuerpo de un león y, finalmente, una larga cola con la punta peluda. Esta bestia de Set fue condensada a partir del conocimiento que Ikigaya tenía del aspecto abundante de Osiris, porque anteriormente había enfocado subconscientemente la abundancia y había transformado ese conocimiento en poder a través de la autoridad divina. Esta era la verdadera forma del poder que Ikigaya le había robado a Set. Una bestia divina de matanza y destrucción nacida del conocimiento y la fuerza. La bestia de Set era el núcleo de esta autoridad divina, al igual que la encarnación del guerrero Kusanagi Godoro en el anime se centraba en la espada. Pero el núcleo no equivalía al todo. No había fin para dominar y utilizar la autoridad divina. No hacía falta ninguna explicación, ni se podía explicar. Simplemente lo entendió. Incluso por analogía, tenía sentido. En el anime, Kusanagi Godou fortalecía sus encarnaciones o despertaba a otras nuevas mediante batallas contra dioses y otros cazadores de dioses. Ikigaya, al ser también un cazador de dioses, no era diferente. Esto le generó grandes expectativas para el futuro y le llenó de confianza para la batalla que se avecinaba. Sintió que el poder vinculante del sol de Osiris se había roto. Con un pensamiento, la bestia de Set saltó bajo él y lo sujetó firmemente. Con un rugido atronador, la bestia de Set desató otra tormenta, arrasando con las cosechas y las aguas de la inundación allá donde llegaba. Entonces, rugiendo violentamente, se abalanzó sobre la tormenta y cargó hacia el sol en el cielo. Aunque el sol de Osiris emitía llamas, no pudo detener a la bestia. Los vientos furiosos neutralizaron las llamas, y cuando ambas fuerzas chocaron, la bestia ya había alcanzado el sol y lo golpeó con una pata. El sol fue golpeado como una pelota de voleibol, dejando una larga estela de fuego a lo largo del cielo. Esta escena desafía toda descripción. Fue sencillamente demasiado brutal. Sin embargo, Ikigaya percibió claramente que, durante este proceso, el poder de la bestia de Set estaba disminuyendo. Ya fuera mediante ataques directos o invocando tormentas, su poder se estaba consumiendo. Parecía que la bestia de Set, al igual que la espada de Kusanagi Godou, era un consumible. Su poder provenía enteramente de Ikigaya, incapaz de generar nueva fuerza por sí misma. Una vez agotada, probablemente desaparecería. Pero para su primera creación, Ikigaya había invertido una cantidad considerable, suficiente para que se descontrolara durante bastante tiempo. Y, en efecto, la bestia causó estragos absolutos. Perseguía al sol por todas partes, abriéndose paso repetidamente entre las aguas de la inundación, como un niño travieso suelto en una juguetería. Pero por mucha destrucción que causara, Ikigaya seguía sin encontrar a Osiris. La inundación continuaba, y el sol, a pesar de haber sido golpeado repetidamente, seguía intacto. El mundo entero se sumió en el caos. Torrentes interminables de agua, el sol saliendo y poniéndose de forma impredecible, alternando luz brillante y oscuridad absoluta, tierra y grano volando por todas partes, y las tormentas provocadas por la bestia de Set sembrando el desorden. Fue una devastación apocalíptica total. Ikigaya sentía claramente que este reino divino de abundancia se estaba volviendo cada vez más inestable. Incluso la bestia divina que se encontraba bajo él había consumido mucha energía, y las tormentas que invocaba se estaban debilitando.
Sin embargo, al igual que Osiris podía sostener constantemente este mundo con su poder divino, Ikigaya se dio cuenta de que él también podía reponer la fuerza de la bestia de Set. No tenía que esperar a que desapareciera para recrear otra. Aún así, este punto muerto no parecía resultarle ventajoso. Osiris debe estar escondido en algún lugar. ¿Dónde se escondería? De repente, una frase que recordaba cruzó por la mente de Ikigaya. Era algo que Set había dicho antes de la batalla contra Set. Amon traerá luz a través del poder oculto en el secretismo. Él mismo será oculto y absorbido por el gran dios Osiris. El sol jamás había sido quebrantado por la bestia de Set. Buen perrito. Ve a tomar el sol. Ikigaya gritó, tan alterado que olvidó algo. La bestia podría tener cabeza de perro, pero en realidad no era un perro. Y de todos modos, no había necesidad de hablar en voz alta. Pero la bestia de Set claramente recibió el mensaje. Si bien había estado jugando alegremente con la inundación, sus enormes ojos de perro ahora estaban fijos directamente en el sol fugaz. Entonces, se lanzó hacia adelante a 4 patas, abriéndose paso a través de ola tras ola de aguas de la inundación, cargando directamente hacia el sol. HMPH. Un resoplido frío provino del sol. Era la voz de Osiris. Realmente se había estado escondiendo allí. Set, incluso tu poder es así de molesto. Desde el interior de la inundación, apareció un remolino que intentó arrastrar hacia abajo a la bestia de Set, que corría a toda velocidad. Irritante. Ikigaya gritó, canalizando poder sobre la bestia de Set, rodeándola una vez más con vientos feroces y elevándola en el aire. Pero entonces un tornado de agua surgió de la inundación, avanzando hacia él y la bestia. Osiris, oculto en el sol, aprovechó la oportunidad para volar más lejos y lanzó una lanza de fuego. No hubo conflicto entre el agua y el fuego. Al contrario, en el instante en que la magnífica luz llama se fusionó con la inundación, se convirtieron en uno solo. Al mismo tiempo, el sol de Osiris se hundió en las aguas. El mundo entero se incendió. No más inundaciones, no más tierras. Solo corrientes de aire abrasador llenaban el entorno. Una inmensa energía fluía bajo ellas como un maremoto. Columnas de energía se elevaban como fuentes, formando enormes coronas, para luego caer de nuevo en el océano de fuego como cascadas. Incluso con la protección de las tormentas, Ikigaya sintió que se le chamuscaba el pelo. Aquello ya no era un reino divino, sino el mismísimo infierno. Desde el mar de fuego que se extendía debajo, apareció repentinamente un rostro humano gigantesco. Era el rostro de Osiris. Asesino de dioses, conviértete en parte de mí. Uno tras otro, gigantescos remolinos aparecieron sobre el mar de fuego, emitiendo aterradores rayos de luz. Está a punto de lanzar un ataque a escala de todo el mapa, ¿verdad? Lógicamente, Ikigaya debería usar su autoridad divina para resolver la situación, pero entrar corriendo. Vamos, aunque la bestia de Set pudiera soportarlo, él seguro que no. Esto era como la superficie del sol. ¿Quién demonios podría sumergirse ahí? Espera, cierto, la bestia de Set. Capítulo 50. Rompiendo la recompensa. Cuando las emociones están a flor de piel, las personas pasan por alto ciertas cosas de forma subconsciente, ya sea alegría o enojo. Ni siquiera Ikigaya, que se había convertido en un asesino de dioses, fue una excepción. Por suerte, Osiris se lo recordó. Si se podía crear una bestia de Set, entonces, por supuesto, también se podía crear una segunda. En última instancia, solo era cuestión de tener suficiente conocimiento y poder mágico. Crear un enjambre de espadas como Kusanagi Godou podría ser imposible, pero crear algunas bestias más debería ser factible. Al pensar en esto, recordó el conocimiento que tenía sobre la divinidad solar de Osiris. Un torbellino se formó visiblemente a su alrededor. Fue otro torbellino, y con su aparición, la energía abrasadora circundante se disipó rápidamente. Apareció una nueva bestia de Set. Podría llamarse la bestia del sol. Al mismo tiempo, Ikigaya sintió que a la bestia de Set que montaba le habían arrebatado la parte solar que pertenecía a Osiris. Hizo otro descubrimiento. El conocimiento no se puede duplicar. Una bestia destructiva que ataca un único objetivo, el conocimiento, solo puede existir una vez.
Justo cuando pensaba esto, el calor que había sido bloqueado previamente por la primera bestia de Set surgió con fuerza. Habiendo perdido su aspecto solar, esta bestia destructiva pareció perder su resistencia al sol. Una lástima por el poder mágico consumido. Justo cuando pensaba esto, sintió un torrente de energía mágica que fluía desde el interior de la bestia divina hacia su cuerpo. Era su propia energía mágica, la misma que había usado para crear a la bestia. Esto era motivo de alegría. La energía mágica no utilizada podía recuperarse. Pronto, el poder mágico de Ikigaya se restauró casi por completo, volviendo a estar al 100%, y la primera bestia de Set explotó con un boom, convirtiéndose en una masa de viento caótico. Aunque sorprendido, Ikigaya aprovechó la corriente de aire para saltar sobre el lomo de la segunda bestia de Set. El calor desapareció inmediatamente. Como era de esperar, su resistencia al sol era mucho mayor que la primera, y sin embargo consumía mucha menos energía mágica. Aunque solo era la segunda vez que lo hacía, se había vuelto sorprendentemente hábil. Era como en el anime. El combate real era la única forma en que los cazadores de dioses podían volverse más fuertes. Sin embargo, Ikigaya pronto creó otro. Esta vez, se trataba de la bestia del diluvio. Efectivamente, no desapareció y resistió eficazmente el poder del sol. Su suposición era correcta. Osiris, en efecto, estaba potenciando su energía solar con el poder del diluvio. El atributo divino fundamental de este tipo en términos de abundancia era realmente el agua de la vida representada por el río Nilo, es decir, el poder de su inundación anual, no la tierra como se muestra en el anime. Esto confirmó otra de sus teorías. Si el mundo de la mitología se concibiera como una empresa, los distintos nombres divinos serían simplemente títulos de trabajo. Así, el espíritu primitivo, por así decirlo, vinculado a ese nombre divino y convertido en Dios, tendría habilidades acordes con dicho nombre. Si la mitología cambiara, el espíritu primitivo vinculado a ese nombre divino también se transformaría en algo distinto, de acuerdo con el nuevo mito, del mismo modo que se pueden cambiar los títulos de trabajo. Así pues, no había necesidad de preocuparse por la naturaleza original del espíritu primitivo. Sus habilidades siempre estarían estrechamente ligadas al nombre divino que lo vinculaba en ese momento, al menos en consonancia con la mitología anterior a su salida del mundo mítico. Siempre y cuando no se tratara de un dios que se hubiera desvinculado de la mitología durante mucho tiempo y cuyas historias hubieran cambiado drásticamente, esta regla se mantendría. Ikigaya pudo llegar a esta conclusión porque, según la mitología, Osiris no era originalmente un dios del río Nilo. Al igual que Set, era un dios introducido en el Bajo Egipto desde tierras extranjeras. Set era originalmente un tifón, mientras que Osiris, tras su llegada al Bajo Egipto, se convirtió simplemente en un dios de la vegetación. Fue solo en mitos posteriores que se le asoció con el Nilo, desarrollando gradualmente la imagen de un dios que controlaba la vida y la muerte en la naturaleza. Más tarde, ascendió hasta convertirse en el dios de la resurrección en el inframundo. Esta divinidad se consolidó aún más cuando los egipcios del Nuevo Reino fusionaron por completo las creencias sobre la vida después de la muerte en el cielo y el inframundo, convirtiéndolo en el gobernante de la muerte en la mitología del antiguo Egipto. Sin embargo, en ese momento, el sol de Osiris ya no representaba una amenaza para Ikigaya. Destruir el sol también era muy sencillo. La bestia del diluvio se abalanzó sobre el sol. Sin el poder del diluvio que la sustentara, el sol comenzó a atenuarse, perdiendo su antiguo esplendor. Entonces, la bestia del sol, llevando consigo a Ikigaya, asestó un golpe fatal. Con un solo impacto, el sol fue destruido. Este mundo ilusorio se derrumbó. Aunque la tierra, los campos, los ríos y los bosques reaparecieron brevemente, se desmoronaron con demasiada rapidez. El reino divino de abundancia de Osiris finalmente quedó reducido a polvo. En definitiva, la riqueza de Osiris radicaba fundamentalmente en el poder del diluvio. Sin él, todo se desmoronó. Ikigaya finalmente vio la aldea de Chiba que recordaba. También vio a las personas que habían quedado atrapadas, en su mayoría ciudadanos comunes, aunque algunos eran hechiceros de Jujutsu. Como era de esperar, cuando la gente común vio a Ikigaya volando por el cielo sobre un perro gigante, se quedaron estupefactos.
En resumen, todos quedaron atónitos. A los hechiceros les fue un poco mejor, aunque también parecían extremadamente inquietos. Los cazadores de dioses no tenían muy buena reputación. Ikigaya lo comprobó una vez más. Ignoró a la gente y se marchó volando sobre la bestia divina. Osiris aún existía. No había sido destruido junto con el reino divino de la recompensa. El cuerpo de cazador de dioses de Ikigaya todavía le recordaba ese hecho. Las montañas desfilaban bajo sus pies mientras Ikigaya buscaba la presencia de Osiris. Tenía que matarlo. No tenía ninguna intención de desafiar su naturaleza de asesino de dioses, del mismo modo que Osiris no lo dejaría escapar. Pero hablando de eso, ¿a dónde se había ido ese tipo? Ya no podía ver la aldea de Chiba. A su alrededor solo había montañas cubiertas de densos bosques. Sin embargo, algo estaba despertando desde dentro. Justo cuando Ikigaya intentaba averiguar qué era, el cielo se oscureció repentinamente. Era claramente de día, pero en un instante se hizo de noche y la luna apareció en el cielo. Entonces, una voz provino de debajo de la tierra. Pensar que alguien que acaba de convertirse en un asesino de dioses logró ganar la primera ronda, ahora ya no puedo burlarme de ese tipo. Elegirte en aquel entonces fue la decisión correcta. Bajo la mirada solemne de Ikigaya, un sauce rojo brotó del suelo más adelante. El árbol, que se mecía con el viento, siguió creciendo, y entonces de su tronco emergió una caja magníficamente decorada. Más de la mitad de la caja sobresalía del baúl, y entonces una mano verde empujó su tapa para abrirla, revelando la figura de Osiris. Según el mito, tras ser asesinado por Set, el cuerpo de Osiris fue colocado dentro de una caja y escondido en un sauce rojo, hasta que Isis lo encontró. Pero cuando Set descubrió la caja, en tonos de broma, cortó el cuerpo de Osiris en 14 pedazos. Esta es la famosa y macabra historia del desmembramiento y resurrección del tío Osiris. Ikigaya alzó la vista hacia la luna. Esta forma de Osiris era claramente su aspecto divino del inframundo, el lado de él que también era el rey de los dioses. Bueno, entonces continuemos. Osiris salió de la caja. La luz de la luna brillaba sobre su piel verde, irradiando un resplandor inquietante y siniestro. Anuncio importante. He publicado un nuevo fanfiction. Es un crossover entre Oregairu y Classroom of the Elite. El regreso de Ikigaya Hachiman al aula de la élite. Resumen. Durante el examen especial unánime de segundo año en la escuela secundaria de formación avanzada, Ikigaya Hachiman fue expulsado. Tras aprobar con éxito los exámenes de ingreso a la universidad, fue recompensado con un gran camión. Hola a todos. Soy Varietli. Lee por adelantado, 40 capítulos, apoyándome en Ko-fi Varietli Patreon Varietli. Allí también podrás leer otras 5 novelas y otros 3 fanfics de Oregairu. Capítulo 51. Lo que se pasa por alto. Tengo una pregunta. Ikigaya miró a Osiris, aparentemente ileso, y no pudo evitar suspirar. ¿Por qué demonios eres inmortal? El conocimiento empleado para crear a la bestia de Set era, sin duda, acertado. El agua y el sol eran los dos atributos fundamentales de Osiris como dios de la naturaleza. De lo contrario, no habría tenido tanto éxito al irrumpir en el reino divino de la abundancia de Osiris. Sin embargo, parecía completamente ileso. Esa es una pregunta bastante grosera, asesino de dioses. Pero puedo responderla. Osiris no defraudó las expectativas de Ikigaya. Como era de esperar, siendo rey de los dioses, tenía que hablar con estilo. También conocido como estar obsesionado con las apariencias. Porque yo simbolifico todo lo que muere para renacer, ya sea agua, tierra, aire o sol, proclamó el elegante rey dios. Aunque sea temporalmente relegado, dejaré tras de mí el poder de reparar la naturaleza y reiniciar la vida desde las profundidades de la tierra. Suena bastante interesante. Me pregunto cómo se reparan las cosas exactamente. Ikigaya saltó de la bestia divina. Con un movimiento de su mano, la bestia solar se disipó y la energía mágica restante fue reabsorbida. Conservarlo más tiempo era inútil. En cuanto a eso, tendrás que experimentarlo tú mismo, asesino de dioses. Osiris sonrió levemente. El poder de la vida emana de la muerte. Eres un rey entre los mortales, y yo personalmente te guiaré a ese mundo sagrado. Dicho esto, Osiris extendió su mano hacia Ikigaya.
Al instante siguiente, un intenso calor emanó de Osiris, extendiéndose en todas direcciones. La humedad del aire desapareció rápidamente y la tierra se volvió abrasadora. Una fuerte sensación de peligro invadió el corazón de Ikigaya, pero también sintió confusión. Aunque Osiris era el sol, se suponía que representaba el aspecto cálido del sol. El calor y la sequedad debían pertenecer a Set, pero pronto lo percibió. Un aura densa emanaba constantemente de la tierra y se extendía por el aire. Asesino de dioses, debes comprender. Yo soy todo lo que ves, dijo Osiris. Tierra y aire, por mi nombre, Osiris, hacen que el alma de este hombre se vuelva sombría y pesada. Casi inmediatamente después de hablar, Ikigaya sintió que algo entraba en su cuerpo. Sus sentidos comenzaron a embotarse y su mente se nubló. Al mismo tiempo, el aire se solidificó, atrapando su cuerpo. Quería resistirse, pero esto era lo más aterrador. Ni siquiera sabía cómo Osiris estaba haciendo todo aquello. En ese instante, sus poderes divinos casi volvieron a ser como antes de la batalla. Hizo todo lo posible por resistir la fuerza que invadía su cuerpo, pero solo pudo resistir, nada más. Esto solo provocaría que se debilitara cada vez más. Parece que te resististe un poco, pero no importa. Osiris pareció algo sorprendido por la resistencia de Ikigaya, y luego sonrió. Mientras seas humano, no podrás desafiarme, a mí, el Ser Supremo. A los pies de Osiris, la tierra ya se había agrietado. El calor seguía penetrando en el suelo a través de sus piernas, pero ahora el aire volvía a estar cargado de humedad. Acepta tu destino, asesino de dioses. Tu vida se pudrirá en la humedad. Una vez más, Ikigaya fue invadido por un poder que no podía comprender. Este poder estaba presente en el aire y se había infundido en su cuerpo. Aunque su cuerpo se debilitaba y su mente se volvía lenta, aún podía sentir una fuerza siniestra que se alimentaba en su interior, devorando su fuerza vital y haciendo que su cuerpo fuera cada vez más frágil. En apenas unos instantes, Ikigaya se encontró en una situación desesperada. En todos sus escenarios imaginados sobre la batalla contra la verdadera forma de Osiris, jamás había previsto esto. Unas pocas palabras bastaron para que se sintiera profundamente afligido. Maldita sea. Este bastardo de Osiris, su verdadera forma era mucho más fuerte que su reino divino. ¿Qué se le había escapado? ¿O acaso su comprensión de Osiris seguía siendo errónea? ¿Por qué su conocimiento resultaba casi inútil al enfrentarse a su verdadera forma? Deja de resistirte. Entrega tu corazón, dijo Osiris, avanzando paso a paso. Tras él, emergieron 42 enormes sombras. Bajo la mirada de los 42 gnomos, te juzgaré personalmente. Con su proclamación, la luna en el cielo proyectó haces de luz visibles. Bajo ese velo resplandeciente, la tierra tembló y comenzaron a aparecer cadáveres humanos. Su vestimenta era variada. Algunos eran claramente modernos, otros obviamente no lo eran. Siendo Osiris un dios de la resurrección, era natural que pudiera resucitar a más personas que a sí mismo. Pronto, la zona se llenó de cadáveres. Estos cuerpos resucitados no olían a podredumbre. Al contrario, parecían limpios, incluso sus ropas estaban intactas y su aspecto seguía siendo el mismo que en vida. Simplemente pálidos como la muerte. Se preguntó si los sirvientes del marqués en esta realidad tridimensional también se parecían a esto. Pero en serio, ¿de dónde demonios han salido todos estos muertos? Pueblo mío, ofréceme el corazón de este hombre, ordenó Osiris. Siguiendo su orden, los sirvientes cadáveres rodearon silenciosamente a Ikigaya. Eso enfureció a Ikigaya. ¿Qué demonios? Una cosa era Osiris, pero un montón de muertos se atrevieron a enfrentarse a él también. Aún estando debilitado, no iba a dejarse intimidar por gentuza como esa. Piérdase. Con un solo grito, estalló una violenta tormenta y apareció una bestia de Set. Esto se formó a partir del conocimiento que Ikigaya tenía de Osiris como gobernante del inframundo. No había podido bloquear los ataques anteriores de Osiris porque no comprendía en qué consistían, pero estos cadáveres, ¿de verdad creían que todo su conocimiento había sido en vano? ¿Acaso pensaban que desconocía cómo la divinidad de Osiris evolucionó hasta convertirse en el rey del más allá?
Durante la tormenta, todos los cadáveres que se acercaban a Ikigaya quedaban destrozados, pero fuera de la tormenta, seguían apareciendo más cuerpos arrastrándose desde la tierra. Evidentemente, esto trataba el síntoma, no la causa. Mientras Osiris estuviera presente, la horda de cadáveres podría regenerarse sin cesar. Pero, en su estado cada vez más debilitado, esto era todo lo que Ikigaya podía hacer por el momento. A menos que lograra neutralizar el ataque que Osiris le había lanzado anteriormente, no tenía ninguna posibilidad de victoria. Su conocimiento debía ser correcto, porque era suficiente para resistir. Pero no lo suficiente para eliminar el efecto. Así que el problema tenía que estar en la combinación. El poder que Osiris estaba usando debía estar entre los conocimientos que Ikigaya poseía. Simplemente aún no había descubierto cuál era. Claro, podría volcar todo su conocimiento en un solo ataque masivo, pero la batalla anterior contra el reino divino de la abundancia ya había demostrado que este enfoque era ineficiente y un desperdicio de energía mágica. Mientras seguía invocando a la bestia del Set para eliminar la horda de cadáveres que se acercaba sin cesar, Ikigaya se devanó los sesos intentando recordar todo lo que sabía sobre Osiris. El aire se había vuelto húmedo horas antes, lo que significaba que la clave definitivamente estaba relacionada con la humedad. Pero como no podía eliminar ese efecto, debía haber otra fuerza involucrada además de la humedad. Había calor, pero no era solar. Ya había intentado combinar la energía solar, y no había tenido ningún efecto. Así que ese calor debía representar algo más profundo. Como dios de la naturaleza, Osiris simbolizaba tanto el crecimiento como la muerte en todas las cosas. La fertilidad y la resurrección formaban parte de su identidad como dios de la naturaleza. Pero, ¿qué se asociaba, a ojos de los antiguos egipcios, con la humedad y la fertilidad? Absorto en sus pensamientos, Ikigaya sentía que su cerebro estaba a punto de explotar. Desesperado, alzó la vista hacia el cielo. Allí, una luna brillante permanecía suspendida en el aire. La luna. El sol. El aire. El agua. La tierra. De repente, Ikigaya sintió que algo importante le venía a la mente. Algo que había pasado por alto todo este tiempo. Capítulo 52. Esencia. Luchar contra un dios realmente acelera el corazón. Ikigaya comprendió esto profundamente tras su batalla con Osiris. La experiencia realmente no importaba, porque nunca sabes con qué clase de dios te encontrarás la próxima vez. El poder de Osiris que había invadido su cuerpo finalmente se estaba disolviendo. Por fin había encontrado la combinación correcta. Juzgar a Osiris basándose en su divinidad había sido un gran error. Como dios de la sabiduría, la luz y la santidad, la esencia de Osiris permanecía oculta tras roles divinos aparentemente complejos. Una vez eliminadas todas las distracciones y las apariencias superficiales, la esencia de este dios se hizo evidente. La humedad y la inundación, representadas por el Nilo, y el calor, representado por el sol, eran su esencia. Todo nacía de la combinación e interacción de estas dos fuerzas. El trigo brota de la tierra. Esto es vida. Pero una vez que madura, se cosecha y se corta, igual que el cuerpo de Osiris fue desmembrado. Con el florecimiento de la vida, también llega la muerte. Las semillas se pudren en la tierra húmeda, y de esa descomposición brotan nuevas plantas, trayendo de nuevo la vida. El sol muere cada noche y renace cada mañana. El Nilo se desborda periódicamente. Cuando las aguas retroceden, evaporadas o absorbidas por la tierra, en la tierra ahora seca, Osiris nutre la fertilidad con abundante humedad y el calor adecuado. Repara las heridas que la naturaleza ha sufrido y se prepara para el próximo estallido de la vida. Debido a que vagaba entre la vida y la muerte con tal orden y pureza, se convirtió en el señor del inframundo en la mitología. Naturalmente, también se le consideraba el rey del más allá. Todos los muertos eran sus súbditos. Los faraones fallecidos se convertían en parte de él, en Osiris. Ahora todo estaba claro. La esencia de este dios no se basaba en ninguna entidad natural desde una perspectiva humana. Si bien el agua era su única entidad natural, no constituía su esencia. Más bien, era algo moldeado por ella.
Mediante el poder de la esencia, podía generar fuerzas que se asemejaban a entidades naturales. La primera fuerza que penetró en el cuerpo de Ikigaya fue un aliento denso proveniente de las profundidades de la tierra. El aliento de la muerte, provocado por el calor. La segunda fue el poder que pudre la vida vieja. También era el poder de la muerte, originado por la humedad. Por eso, con el declive de la antigua civilización egipcia, Osiris llegó a ser visto como el Hades en suelo griego. Todo se originaba en esta esencia. Él nutría la vida dentro de la muerte. Ikigaya enderezó la espalda. El poder de la muerte se había disuelto y disipado. Su mirada recuperó su nitidez al fijar la vista en Osiris. La influencia negativa que el dios había ejercido sobre él a través de su esencia había desaparecido por completo. «Dios Rey, ¿estás listo?», preguntó, sin poder ocultar ya la intención asesina que emanaba de todo su cuerpo. «Aunque comprendas mi poder, derrotarme es otra historia, asesino de dioses». Osiris miró fríamente a Ikigaya. A sus ojos, este humano ya no era diferente de su antiguo némesis, Set. «Tus pecados serán juzgados por mí». Lo que siguió fue una auténtica catástrofe para esta tierra. Sin ninguna estrategia ni plan, se desató una batalla épica entre un dios y un asesino de dioses. Los mortales solo conocerían el resultado. Aquellos que presenciaron el proceso, su suerte era comparable a la de un asesino de dioses. Cuando Seisuinena condujo con cautela a los hechiceros del Comité de Compilación de la Historia Oficial a estas tierras, lo que vieron fue un paisaje llano. Todo estaba aplanado. El suelo se había hundido, liso como un espejo, como si alguien lo hubiera esculpido a mano. En esta tierra desolada y estéril, solo un niño permanecía sentado solo. Ikigaya Hachiman estaba sentado en un pequeño montículo de tierra, con aspecto extremadamente cansado y exhausto. Pero esa sola postura bastó para ganarse la admiración y la veneración de todos los magos del mundo. Porque este chico había vuelto a matar a un dios. El dios había estado allí, y ahora se había ido. Todos lo sabían. Esa era la única razón por la que se atrevían a entrar ahora. El bosque había recuperado su estado original. La aldea de Chiba, antaño engullida, había reaparecido a plena luz del día. Todo parecía un sueño. Para la gente común, realmente sería solo un sueño. Los hechiceros del comité se asegurarían de que lo creyeran. Al mismo tiempo, los hechiceros sabían que, a partir de ese día, Japón sería completamente diferente. Porque poco antes, aquí se había librado una batalla de proporciones cósmicas. Las secuelas de aquella batalla se sentían incluso fuera del bosque. Y el terreno devastado confirmaba la naturaleza de las entidades que habían luchado allí. Ya no cabía la menor duda. El chico llamado Ikigaya Hachiman era el séptimo asesino de dioses de la tierra. Los únicos seres que podían enfrentarse a él ahora eran dioses u otros asesinos de dioses, y desde luego no iban a ser estos últimos. Tenían que admitirlo. Era un verdadero quebradero de cabeza. Un asesino de dioses tan joven sin duda iba a ser un rival difícil. Mírenlo. Todavía estaba aturdido. En momentos como este, se necesitaba a alguien conocido que tomara el relevo. Ikigaya-kun. Seisuinena se acercó con cautela. ¿Estás bien? Al oír su voz, Ikigaya, que parecía completamente distraído, giró lentamente sus ojos, algo perdidos, y la miró. «Oh, eres tú». Sus ojos se posaron en la hoja que ella sostenía en su mano. «Pero, ¿por qué sostienes la espada?». En ese momento, Seisuinena parecía un ama de casa que acababa de ver una cucaracha e instintivamente agarró lo primero que encontró pensando que podría matarla. «Oh, no hay ningún motivo, simplemente me sentía un poco inquieta», suspiró en aliviada y bajó la espada divina. «Niño tonto. Te dije que no entrarás en pánico. Aquí no queda ningún dios. Imposible que me equivoque», exclamó de repente la espada divina. «Ese tipo ya fue derrotado por tu novio». La frase quedó inconclusa, pues Ena rápidamente guardó la hoja en su vaina. «Ay, qué malcriada estoy por el abuelo», murmuró. «Ya me cansé de verte jugar al ventrílocuo. ¿Puedes llevarme a casa ahora?». Ikigaya se puso de pie y se sacudió el polvo de los pantalones. «¿Ah? ¿Ya quieres volver? Si no lo hago, ¿me invitas a una barbacoa?».
Ikigaya se preguntó si el cerebro de esa chica estaba fallando, pero, sinceramente, no tenía energía para hacer comentarios sarcásticos en ese momento. La lucha contra Osiris no había sido fácil. Incluso después de comprender su esencia, había sido una batalla brutal. La esencia de Osiris le permitía convertirse en todo lo que los humanos podían percibir, y convertirlo todo en su poder. No eran solo palabras. Realmente podía hacerlo. Pero al final, Ikigaya se alzó con la victoria, gracias a Set por haberle otorgado una autoridad tan útil. Como recompensa por arriesgar su vida, también había recibido una nueva autoridad. Volver a recibir la autoridad divina le pareció más ordinario y sencillo de lo que había esperado. Sintió como si algo fluyera dentro de su cuerpo, haciéndolo sentir más pesado por un instante, y luego apareció en su mente. Esta vez, lo comprendió de inmediato. Había obtenido la humedad de Osiris. Como una de las esencias de Osiris, creía que esta autoridad poseería una gran versatilidad. Lo que Osiris pudo lograr con ella, él también podría lograrlo algún día. En cualquier caso, todo había terminado. Había superado otra prueba y se había vuelto más fuerte. A continuación, continuaría viviendo, como un asesino de dioses.